Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por tomarse el espacio para estar en nuestro octavo webinar que lleva por título Métodos indicativos de estabilidad para productos polifármacos. Es un honor que estén aquí con nosotros, les agradecemos mucho. Y bueno, para darle comienzo a nuestra presentación, está conmigo mi compañero Luis. Él va a ser el encargado de darnos este tema tan importante. Entonces, una vez que den el tema, con gusto vamos a estar respondiendo a algunas preguntas que salgan durante la plática. En dado caso, bueno, pues ya antes en el registro habían indicado algunas de las preguntas, entonces de igual manera también les estaremos leyendo para que no tengan ninguna duda y cualquier cosa, bueno, aquí estamos. Le doy la palabra a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jimena, por tu amable presentación y sobre todo muchas gracias a ustedes por estar aquí conectados en esta mañana tan fría. Probablemente van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la escuela, están en la escuela, tal vez estén iniciando turno en el laboratorio, independientemente de si están en su casa, escuela o trabajo. Pues muchas gracias por haberse tomado esta hora para estar aquí conectados con nosotros para hablar un poquito acerca de un tema que les mencionaba a mí compañera Jimena. Y si me permiten, voy a presentar pantalla para que podamos iniciar. Con lo que mi compañero presenta su pantalla, les recordamos que para su constancia es necesario que todos estén inscritos con su nombre completo. Si en dado caso ahorita de que estén conectados con algún sobrenombre, apodo, igual favor de indicarnos para que podamos tomar en cuenta al pase de lista y podamos hacerles llegar su constancia del webinar. Bueno, pues como lo comentaba mi compañera Jimena, esta es parte de nuestra serie de webinars que llevan por objetivo lo que pocos se atreven a compartir. Es nuestro octavo webinar y pues está titulado Método Indicativo de Estabilidad para Productos y Fármacos y lo va a presentar su servidor Luis Salazar. Entonces, para poder empezar de lleno con nuestro webinar, pues vamos a iniciar con la presentación de un muy breve temario en el cual vamos a estar abordando todo lo que se va a ver en esta hora de trabajo. El temario que vamos a estar trabajando el día de hoy son tres temas principales. El primero de ellos es la relevancia de los estudios de estabilidad. El segundo viene siendo los tipos de estabilidad que existen. Y el tercero viene siendo las pruebas de compatibilidad y su respectivo análisis. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestro primer tema del día de hoy, el cual, pues bueno, como se los comentaba, viene siendo, viene siendo la relevancia del estudio de estabilidad. Y para esto vamos a ver algunos términos y definiciones que muchos conocemos y tal vez son muy sencillos, pero es importante que los repasemos para que le demos la importancia necesaria a todo este webinar.
Continuamos con nuestra presentación. Hay un problemita técnico, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de lo que viene siendo la estabilidad. Entonces, pues bueno, la estabilidad se define como una medida que un medicamento mantiene, recordando que un medicamento es toda aquella preparación farmacéutica donde va a contenerse al menos un principio activo que tiene como fin el tratamiento, el alivio, la prevención de algún padecimiento que se tenga alguna persona. Y dice que entonces el medicamento va a estar dentro de sus límites especificados. Y por límites especificados nos referimos a todos aquellos parámetros críticos de calidad que van a influir en la liberación de nuestro producto terminado. Es decir, nosotros pudiéramos estar hablando de lo que viene siendo su apariencia, tal vez pH, densidad, alguna viscosidad, algún olor, color, pero sobre todo, y lo más importante, si estamos hablando de un sólido, posiblemente la disolución, la valoración del contenido de nuestro activo y sobre todo las impurezas que se encuentran dentro de nuestro producto terminado. Entonces, todos estos parámetros críticos que están contenidos en nuestra especificación deben de mantenerse en nuestro medicamento. ¿Por cuánto tiempo? Pues bueno, debe de ser durante el periodo de almacenamiento y el periodo de uso, recordando que no es lo mismo. Por periodo de almacenamiento nos referimos al tiempo que el medicamento tarda desde que fue fabricado y envasado hasta que es abierto. Esto va a ser por toda la cadena de distribución y almacenamiento. Y por periodo de uso nos referimos, por ejemplo, si estamos hablando de una suspensión, nosotros podemos comprar un medicamento que está en polvo y que posiblemente contiene su propio diluente y nos indica las instrucciones que simplemente lo mezclemos. En otras ocasiones, viene un solo frasco con un polvo y nos dice que lo agitemos para despegarlo todo de las paredes del envase, le agreguemos agua hasta cierta marca, lo agitemos, lo homogenicemos bien y si el volumen baja, le volvamos a agregar una cierta cantidad de agua para que esté en el volumen requerido. Y las instrucciones mismas del medicamento nos dicen, si tú mantienes este medicamento preparado a temperatura ambiente, puedes usarlo hasta por 7 días. O en algunos casos, si lo guardas en temperatura de refrigeración, entonces lo puedes utilizar hasta por 14 días. Esta estabilidad también está contemplada y es la que se le conoce como estabilidad en uso. Entonces, si mi medicamento va a mantener todas sus especificaciones durante su vida de almacenamiento y durante su vida de uso, tal y como estaban desde que se fabricó hasta que se abrió o usó, entonces a esto se le conoce como estabilidad del medicamento. Y pues bueno, muchas veces nosotros atentamos contra nuestro propio medicamento, porque también recordemos que ahí nos dice que debe de ser mantenido en ciertas condiciones. Algunos medicamentos te dicen que deben de estar en el refrigerador, otros simplemente te dicen que deben de estar en un lugar fresco y seco, pero pues algunas veces los traemos en nuestro carro, los dejamos ahí guardaditos bajo el rayo de sol con las ventanas arriba y pues bueno, esto seguramente va a atentar contra la vida de anaquel o la estabilidad de uso de nuestro medicamento. Otra definición muy importante es lo que es un método indicativo de estabilidad, donde está definido como una metodología analítica cuantitativa que se basa en las características estructurales y las propiedades químicas o biológicas de cada principio activo o producto farmacéutico, recordando que los APIs como tal también tienen que ser sometidos a un periodo de estabilidad para que en base en estos resultados el fabricante del sintetizador del API nos pueda decir al laboratorio farmacéutico cuál es el tiempo de vida útil de este principio activo. Entonces, se le van a tener que hacer un método basado en las características estructurales, químicas o biológicas para que nos permita distinguir al principio activo de sus productos de degradación. Es decir,
nosotros debemos de ser capaces de ver a la molécula de interés y a otras moléculas que surgen como producto de la degradación del API por sí solo, cuando estamos hablando de la estabilidad del fármaco, o que surgen como de la degradación del fármaco solo o de la interacción que tenga con los componentes de sus excipientes, es decir, con el placebo analítico. Y nosotros debemos de dar un método que permita medirlos y cuantificarlos. Entonces, esto es más que nada el meollo del asunto, el método indicativo de estabilidad. Como tal, lo que nosotros estamos esperando encontrar en algún punto de del análisis de nuestro método indicativo es esto. Nosotros tenemos dos picos en la parte de abajo que corresponden a los compuestos de interés, mientras que en la parte de arriba nosotros tenemos los mismos dos compuestos de interés, pero ahora tenemos otros dos compuestos extras, los que están en las orillas. Entonces, el objetivo del desarrollo de un método indicativo de estabilidad es que nosotros podamos ver los compuestos que surgen por las degradaciones e identificar a cuál pertenece cada uno, porque nosotros no sabemos en este momento si el pico que está a la izquierda del primero es una degradación de este, y el pico que está a la derecha del tercero es una degradación de este o no. Ese es el objetivo del desarrollo en el laboratorio de un método indicativo de estabilidad. Otra definición, porque recordemos que nuestro título habla acerca de un producto polifármaco, es que un producto polifármaco es una sustancia natural o sintética o una mezcla de estas que se destina a la administración hacia los humanos o animales con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades o de sus síntomas, y que contenga al menos 2 fármacos en su formulación. Recordemos que nosotros podemos estar trabajando para un laboratorio farmacéutico humano o para un laboratorio farmacéutico veterinario, y la responsabilidad que tenemos con el paciente, llámese hombre o un animal, es la misma. Debemos de tener siempre en mente que el usuario final va a ser quien va a sufrir las repercusiones de que nuestro producto esté bien o esté mal. Entonces, no por ser un animal que no habla, vamos a dejar de hacer las cosas bien y vamos a obviar nuestro método indicativo de estabilidad. Y pues bueno, muchos de nosotros seguramente con esta época ya que se acerca de frío, pues estamos tomando algún medicamento que contenga 2 o más fármacos. En este caso, por ejemplo, está este que es amantadina, clorfenamina y paracetamol, y aquí nos dice cuánto contiene de cada uno. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que viene siendo un producto polifármaco. Y si ustedes revisan ahí en el costado de la caja, nos dice, pues caduca o vigencia hasta tal vez julio 25. Entonces, para que el fabricante pudiera establecer una vigencia, tuvo que haber sometido su medicamento a un estudio de estabilidad en el cual demostró que todas sus especificaciones se van cumpliendo al paso del tiempo y que contaba con un método indicativo de estabilidad para aseverar que efectivamente al término de este periodo el medicamento sigue siendo tan bueno como cuando se liberó. Recordemos que estamos, al estar trabajando para la industria farmacéutica, nos rige la NOM 073 de la Secretaría de Salud, que habla acerca de la estabilidad de los medicamentos. Y en su numeral 7512 menciona que se consideran como cambios significativos durante la estabilidad acelerada a una serie de cambios, y en el numeral 75123 nos dice que cuando cualquier producto de degradación en el que haya un cambio significativo en su límite de especificación. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos por especificación que un producto de degradación no puede ser mayor al 0.1% y empezamos la estabilidad en la liberación del medicamento, tal vez con 0.02, al cabo de un mes eran 0.05, y al cabo de 3 meses en estabilidad acelerada es 0.11,
Entonces, en este momento se considera como un cambio significativo porque el producto de degradación pasó de su límite de especificación y en este momento la estabilidad se debe de considerar como no satisfactoria. Entonces, este es un cambio significativo. Si nosotros tenemos al inicio de la vida del estudio de estabilidad un pico de una impureza de un cierto tamaño y con el paso del tiempo este pico va creciendo, pues bueno, aquí podemos ir viendo que este producto de degradación va aumentando su concentración dentro de mi preparado farmacéutico y que por lo tanto en este ejemplo ya se salió de especificación. Ahora, otro término importante que debemos de recordar es lo que viene siendo la eficacia. La eficacia está definida como la capacidad de un fármaco para producir el efecto terapéutico. Y por efecto terapéutico pueden ser muchísimos. Por ejemplo, el alivio del dolor, la disminución de la presión arterial, la disminución tal vez de la fiebre. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un medicamento? La concentración del fármaco en el plasma, es decir, la concentración plasmática, va a aumentar en un cierto tiempo. Va a llegar un punto en el que la concentración plasmática del fármaco va a alcanzar un mínimo necesario para que entonces empiece a ser efectivo el fármaco y pueda producir su efecto terapéutico. Esta concentración plasmática va a alcanzar un máximo que se conoce como Cmax y posteriormente va a empezar a disminuir su concentración hasta que caiga nuevamente por debajo de lo que viene siendo la concentración mínima efectiva. Todo este rango de tiempos durante el cual estamos por arriba de la concentración mínima va a ser conocido como la duración del efecto. Y posteriormente, cuando ya cae, aún hay una concentración importante del fármaco en el plasma, sin embargo, ya no va a tener la suficiente como para producir el efecto deseado. Esta función de la concentración mínima efectiva va a estar en función de la cantidad de fármaco que nosotros tenemos en nuestro preparado farmacéutico. Nosotros empezamos una estabilidad con una valoración del 100%, y conforme pasa la estabilidad va cayendo a 95, a 90, a 80, puede ser que nosotros no estemos alcanzando la concentración plasmática mínima para que se lleve a cabo el efecto terapéutico en nosotros o en los animales. Entonces, por eso también es importante que nosotros estemos monitoreando lo que viene siendo la valoración del medicamento. En este ejemplo, podemos ver que si nosotros estamos sometiendo un producto terminado a un periodo de estabilidad y nosotros los llevamos hasta 18 o 24 meses, es posible que en algún punto de nuestra estabilidad la valoración mínima, que es de 90 y la máxima, que es 110, caiga por debajo de este valor. Entonces nos estamos arriesgando a que no se alcance la concentración plasmática necesaria para que ocurra el efecto terapéutico y pues también en este caso podemos dictaminar que no es satisfactoria el estudio de estabilidad. Otro punto importante también es la seguridad. La seguridad es la valoración del beneficio que se produce en un medicamento frente a los riesgos en cualquier momento dado. Los profesionales de la salud deben evaluar todos los riesgos que conlleva la administración de un fármaco en un medicamento contra los beneficios que le van a traer a la salud a la persona. Recordando que no porque sea un medicamento es 100% seguro. Al no ser parte de nuestro organismo como tal, va a tener una cierta repercusión y todos los medicamentos, todos los fármacos pueden tener efectos colaterales en menor o en mayor grado. Entonces, los profesionales de la salud deben de poner en la balanza el riesgo-beneficio para que dictaminen si es necesario que el paciente tome o no un medicamento, en qué dosis, en qué proporción. Entonces, muchas veces nosotros podemos sufrir algunas reacciones por la ingesta del medicamento.
Entonces podemos tener algunas reacciones sistémicas, podemos tener algunas reacciones alérgicas o simplemente sentirnos mal. Y recordemos que como tal, la definición pura de lo que es droga, no aquella que es adictiva, sino droga se define como toda aquella sustancia que no es un alimento, cuyo propósito principal es afectar cualquier estructura o función del organismo. Entonces, todos los medicamentos que estamos tomando, pues son una droga, porque básicamente para eso los tomamos, para afectar una función del organismo, para que, por ejemplo, ataque alguna bacteria, ataque un virus, bloquee alguna enzima, bloquee algún proceso de nuestro cuerpo y nos ayude con el efecto terapéutico deseado. Sin embargo, estas drogas como tal pueden tener ciertos efectos. Podemos tener algunos efectos gastrointestinales como lo que vienen siendo náuseas, vómitos, diarrea. Podemos tener afectaciones al sistema nervioso central como cefaleas, insomnio, mareos, temblores. Podemos tener otro tipo de afectaciones como lo que es sequedad en boca, sudoración. Podemos tener repercusiones en el apetito para ambos extremos, ya sea que se pierda el apetito o que se aumente y por lo tanto se lleve a una ganancia de peso. Y también podemos tener otro tipo de afectaciones como viene siendo nerviosismo, agitación, desasosiego, disfunción sexual. Entonces, no por el hecho de que estemos tomando un medicamento se considera 100% seguro, sino que también va a tener algún tipo de afectación. Puede que simplemente nos sintamos con ganas de vomitar, que tengamos náuseas. Puede que tengamos algún cierto dolor de estómago. Muchas veces cuando las personas toman algún analgésico, sienten dolor como si tuvieran gastritis, sienten reflujo, algunos sienten mareo, sienten presión en el pecho. Entonces, las drogas per se, los medicamentos, tienen algún cierto grado de peligrosidad en nuestro organismo. Entonces, por eso debe valorar el riesgo-beneficio. También podemos tener mareos, fatigas, ansiedad, dolor, náuseas. Y en ciertos casos en ciertos casos severos, podemos tener algunas reacciones que se manifiesten de manera física en nuestra piel, como el aparecimiento de manchas, de ronchas, de sarpullido. No sé si han escuchado acerca de este caso. Es un estrógeno llamado dietilestilbestrol en esta presentación, que se utilizaba para lo que era la prevención de abortos, para evitar partos prematuros y para evitar complicaciones en el embarazo. Sin embargo, desgraciadamente, la exposición a este fármaco en las mujeres embarazadas hacía que fueran mucho más propensas a tener cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer en otros tipos, en otras regiones del cuerpo. Era muy propenso a que las mujeres que tomaban esto sufrieran de algún tipo de cáncer. Y además de que tuvieran malformaciones en el tracto reproductivo. Asimismo, también disminuía la fertilidad de las mujeres que estaban tomando esto. Entonces, no por el hecho de tener medicamento ya es 100% seguro. Ahora, si hablamos de los productos de degradación que conllevan a este medicamento, bueno, tenemos que tener aún mayor cuidado, mayor interés en esto. Otro ejemplo que les quiero presentar es el Tratolol, el cual es un bloqueador selectivo que se suministraba para tratar arritmias cardíacas. Sin embargo, al día de hoy ya no es comercializado. Traía en algunos casos como consecuencia el síndrome de Stevens-Johnson, el cual presenta serias descamaciones en la piel, sobre todo en las extremidades, en manos. Y pues bueno, esto provocaba algunas lesiones en la piel, también provocaba lesiones en los ojos, así como úlceras nasales. Y en algunos casos esta otitis media. Y lo peor de todo es que en ciertos pacientes se llegó a presentar una pérdida visual profunda. El día de hoy ya no es comercializado. Y posiblemente algunos de ustedes conozcan lo que es la talidomida, que fue un fármaco comercializado que se utilizaba más que nada como sedante, como calmante de náuseas,
y se recetaba precisamente para mujeres que estaban embarazadas. Esto dio como consecuencia que muchos de los niños que nacían tuvieran el síndrome de Focomelia, en el cual una de dos, o no presentaban las extremidades superiores o se presentaban muy cortas, es decir, casi que la pura mano pegada al tronco. Entonces, si el fármaco como tal es peligroso, pues mucho más viene siendo los productos de degradación que estemos evaluando o no. Si no lo estamos evaluando, pues entonces ya estamos hablando de ser incluso más peligroso. La segunda parte de este webinar viene siendo lo relacionado a los tipos de estabilidades que nosotros vamos a estar enfrentando. El primero viene siendo lo que es la estabilidad física, que se define como la conservación de las propiedades físicas originales de nuestro medicamento, en el cual están incluidas la apariencia, palatabilidad, uniformidad, destrucción, suspendibilidad, etcétera. Y pues básicamente algunos de ustedes se han encontrado, por ejemplo, con tabletas moteadas, con tabletas que parecen polvorón y se desmoronan, con tabletas de otro color, con soluciones que tienen cristalizado tal vez azúcar, que presentan cambio de color, que presentan separación de fases. Entonces, esta es la primer tipo de estabilidad. La segunda es la estabilidad microbiológica. Es la estabilidad o la resistencia al crecimiento microbiano y se debe de mantener de acuerdo con los requisitos especificados. Y, por otro lado, los que son considerados como agentes antimicrobianos, pues deben de conservar, eso sí, su eficacia frente al crecimiento de los microorganismos. Entonces, lo último que queremos ver es que cuando hacemos la prueba microbiológica, nuestro medicamento, pues, dé positivo para el crecimiento de todo tipo de microorganismos o, por el contrario, un agente antimicrobiano que permite el crecimiento de estos. Y también tenemos lo que viene siendo la estabilidad química, es decir, cada ingrediente activo debe de conservar su integridad química, así como su potencia nominal, para que nosotros podamos seguir teniendo la eficacia de nuestro medicamento. Y por integridad química, que éste no pierda o no gane grupos funcionales que alteren su mecanismo de acción para que siga teniendo su efecto terapéutico. Entonces es importante que nosotros estemos evaluando esto en nuestros estudios de estabilidad. Y por otro lado, la estabilidad toxicológica es aquella en la que se define que no se produce un aumento significativo de la toxicidad. Si recuerdan hace rato que les presentaba la gráfica de donde se presenta el aspecto terapéutico, había una línea que decía cuál era el mínimo de la concentración toxicológica, en el cual si nosotros administramos medicamento de más, también administrar de más es malo, se empieza a presentar un efecto tóxico. Esto es para el medicamento en sí. Y lo mismo se produce para las impurezas. Si nosotros tenemos una concentración más elevada de impurezas de la que se considera nominalmente segura, entonces el efecto tóxico va aumentándose y por lo tanto ya no se conserva la estabilidad toxicológica de mi medicamento. Y pues bueno, esto puede tener como consecuencias pues algunas de las reacciones adversas que ya hemos visto hace un momento y en casos extremos pues puede llevar a consecuencias mayores. Si nosotros estamos realizando un estudio de estabilidad y tenemos que la línea azul es mi especificación para alguna impureza o producto de degradación y vemos que al cabo de un cierto tiempo ese sobrepasa, entonces nosotros estamos considerando que ya no debería de ser un medicamento seguro porque su toxicidad aumentó más allá de lo que se considera normalmente seguro y en este punto deberíamos de detener nuestro estudio de estabilidad. Entonces, la estabilidad química toxicológica, pues bueno, regresamos a nuestro cromatograma que teníamos en un inicio, en donde si tenemos que nuestro primer principio activo es, por ejemplo, paracetamol, y nuestro segundo principio activo es, por ejemplo, el ibuprofeno, ese es el cromatograma de abajo es mi sustancia de referencia, mi preparación del estándar, y la preparación de arriba pues viene siendo mi muestra, en el cual, pues por los tiempos de retención sabemos plenamente que el paracetamol es el segundo pico y el ibuprofeno es el tercer pico. Ahora bien, el primer pico, ¿a qué correspondería? Y el cuarto pico, ¿a qué correspondería?
Nosotros podemos decir simplemente que el primer pico es paracetamol porque está a un lado o es ibuprofeno y que el cuarto pico es ibuprofeno porque está a un ladito del pico principal de ibuprofeno o es paracetamol. Entonces, es aquí donde el método indicativo de estabilidad cobra relevancia porque nosotros podemos estar hablando de dos fármacos que tienen especificaciones para sus impurezas individuales conocidas o desconocidas totalmente distintos. Nosotros podemos tener que para el paracetamol cualquier impureza individual es no más de 0.2%, por ejemplo, y para el ibuprofeno no más de 0.1% cualquier impureza individual. Y si yo por el hecho de ver que el que sale junto al paracetamol digo que es paracetamol y lo veo en, por ejemplo, en 0.17, digo, bueno, la impureza máxima individual es 0.2, está cumpliendo, pero resulta que esa es una impureza del ibuprofeno y su especificación es no más de 0.1 y yo tengo 0.17. Entonces ya rebasé mi límite toxicológico nominalmente seguro. Entonces, debemos estar seguros de a qué corresponde cada pico de productos de degradación en un producto polifármaco. Cuando estamos hablando de un medicamento de un solo API, pues simplemente decimos que todos son por efecto de la degradación del API. Pero cuando tenemos dos o más fármacos presentes en mi formulación, debemos estar seguros de a qué corresponde cada producto, porque no todos van a tener necesariamente la misma especificación para sus impurezas individuales. Y pues bueno, los estudios de estabilidad deben de incluir las pruebas características que se mencionan a continuación. Este es un extracto de la NOM 073. Y para sólidos, pues nos dice que debemos de evaluar lo que viene siendo la apariencia, el color, la valoración, la humedad, los límites microbianos inicial y final. Y para otras formas farmacéuticas, nos dice que debemos estar, por ejemplo, para semisólidos debemos evaluar apariencia, color, valoración, en algunos casos viscosidad, dependiendo, límites microbianos, identidad puede ser considerada o no. Aquí hay algunas consideraciones que deben hacerse que están indicadas en la misma NOM 073. Para líquidos debemos evaluar apariencia, color, en algunos casos pH, valoración, límites microbianos, en algunos casos resostenibilidad, lo que aplique. Lo mismo pasa para algunos casos que son especiales y pues nos dice que debemos evaluar, por ejemplo, apariencia, valoración. A lo que quiero llegar es que en todos nos pide que evaluemos, por ejemplo, apariencia, valoración, y si se dan cuenta, en ninguno de todos estos nos menciona nada de productos de degradación. Sin embargo, recordemos que hace rato les mencioné un numeral en el que sí nos dice que los productos de degradación deben de ser evaluados y que no deben de pasar de su especificación interna. Entonces, se da por entendido o se da por default que las personas responsables de los estudios de estabilidad deben de evaluar los productos de degradación, puesto que sabemos que cualquier sustancia se puede degradar dependiendo de las condiciones a las cuales esté sometida en la matriz. Entonces, un estudio de estabilidad exitoso nos va a decir cuál es la vida útil del preparado farmacéutico, pero no solo la vida útil, sino las condiciones de almacenamiento apropiadas. Y debe de garantizar que los pacientes reciban un medicamento seguro, eficaz y de calidad. Seguro que no se sobrepase la barrera toxicológica, eficaz, que tengamos siempre el efecto terapéutico deseado y de calidad, es decir, que no me salgan de repente algunas tabletas moteadas, que puede ser simplemente de efectos estéticos, o puede tener tal vez un jarabe para la tos con azúcar cristalizada, lo cual va a seguir siendo seguro y eficaz, pero pues va a verse reducida su calidad porque no se ve como debería de estar, como cuando salió de la fabricación. ¿Y cómo vamos a hacerle para tener un método indicativo de estabilidad para un producto polifármaco? Pues bueno, lo que deberíamos estar haciendo en el laboratorio es que deberíamos estar ejecutando estudios de compatibilidad, en el cual, si estamos hablando de un preparado polifármaco, vamos a tener al menos dos APIs
Puede que tengamos más, eso depende de la formulación, pero si estamos hablando de al menos 2, lo que deberíamos estar haciendo es unas degradaciones a lo que son los excipientes solos. Degradaciones en las combinaciones de excipiente más un API, más excipiente más el segundo API, excipiente más los dos APIs, degradaciones al API solo, al 1, al API solo número 2 y a la combinación de ambos APIs. Todo esto nos va a dar un abanico de posibilidades en las cuales nosotros vamos a estar viendo todas las impurezas o productos de degradación que van apareciendo por efecto del tratamiento de degradación. Recordando que las principales vías de degradación son mediante la aplicación de calor, la aplicación de oxidación, mediante la aplicación de luz y mediante su aplicación en un rango de pH. Entonces, lo que debemos hacer nosotros después de estos estudios de compatibilidad es hacer primero una inspección visual. Si yo tengo una mezcla de polvos, puedo ver si aparecieron puntos de colores diferentes a los que teníamos en un inicio. Pueden aparecer puntos oscuros, puntos cafés, puntos rojos. Podemos ver cambios de color. Por ejemplo, si estamos hablando de una mezcla líquida, nosotros podemos ver que pasó de una mezcla amarillo claro a una mezcla marrón. Entonces, seguramente ya se oxidó algo. Podemos ver si sufrió de alguna aglomeración en mi polvo, es decir, que ya yo tenga conglomerados y que no tenga un flujo libre de mi polvo. Podemos ver la formación de precipitados en una solución. Entonces, esto nos va a traer como consecuencia que ya se ha complejado tal vez algún mineral con bioactivo. Podemos ver también cambios en textura, si estamos hablando de mezclas sólidas. O podemos tener tal vez alguna rotura de piezas si es que yo ya sometí a mi polvo a un efecto tal vez de calor, tableté, y ahora veo que mis tabletas se rompen por sí solas, ya no ganan la dureza que deberían estar teniendo de forma natural. Nosotros también podemos evaluar algún cierto tipo de análisis térmico en el cual voy a tener tanto la transición vítrea, la cristalización y el derretimiento. Esto me va a dar como resultado que yo voy a poder evaluar si mi forma cristalina pasó tal vez de un amorfo a otro, o si pasó de una forma cristalina a una forma amorfa. Entonces, también nos puede dar información de si nuestro API sufrió algún tipo de cambio durante los procesos de los estudios de compatibilidad. Estos análisis térmicos, ¿qué ventajas tienen? Son métodos bastante rápidos, la cantidad de muestra que se necesita es muy pequeña y es fácil de detectar la interacción física entre dos o más componentes, ya sea entre API excipiente o API, y también puedo detectar cambios en la forma polimórfica, pasando de un polimorfo A a B, etcétera, o si yo tengo una conversión de cristalino a amorfo. Sin embargo, como todo, también tiene sus desventajas. Si yo tengo cambios térmicos pequeños en mi temperatura de transición, de cristalización, de derretimiento, también va a verlos con esta técnica. Esta, al someterse a un calentamiento, pues es un método destructivo y es incapaz de resolver eventos térmicos superpuestos. Tal vez yo tengo dos APIs que tienen rangos de temperatura muy parecidos entre ellos y yo no voy a poder ver estos cambios. También puedo hacer algunos análisis en estado sólido, por ejemplo, en FTIR, en el cual yo voy a poder ver si algún pico aparece o desaparece, si se ensancha, si se corre hacia la izquierda, a la derecha, y esto me va a dar más que nada indicios de si la identidad química de nuestro fármaco se modificó por efecto de los estudios de compatibilidad. ¿Qué ventajas tiene este? Pues bueno, es una detección sencilla de la incompatibilidad debido a bandas únicas que aparecen o desaparecen o al corrimiento de picos. La cantidad de muestra que se necesita es bastante pequeña, es un método bastante rápido y ya podemos encontrar en bases de datos espectros que nos hablan acerca de cómo deberá de verse de forma normal un fármaco dependiendo de si es una base o una sal. ¿Qué desventajas? Pues
en algunos casos tienen que preparar la muestra. Pues estamos trabajando con el modo ATR en nuestro en nuestro infrarrojo. La preparación de muestras en algunos casos requiere que se comprima, que se compacte para poder leerlo, y esto puede originar cambios en el estado sólido. Entonces ahí podemos tener algún cierto tipo de, de falsos negativos que me indiquen que se produjo un cambio en la composición química de nuestro fármaco. Y pues bueno, debemos de tener bien controladas las condiciones ambientales en donde se va a ejecutar este método. Y por otro lado tenemos los análisis químicos que regularmente se llevan a cabo en lo que viene siendo un cromatógrafo de líquidos. Si estamos hablando en la etapa de desarrollo, es necesario que lo hagamos con un detector PDA, o mejor aún, si tenemos un detector de masas acoplado a líquidos, pues también nos puede dar información de por dónde se está moviendo el fármaco y sus degradaciones para que nosotros podamos evaluarlos de una mejor forma. ¿Qué ventajas tienen los análisis químicos regularmente en cromatografía? Pues bueno, los productos de degradación se pueden identificar. Tal vez tengamos algunos estándares de algunas impurezas. Además de que si yo lo estoy degradando por sí solo al primer fármaco, yo veo en qué tiempos de retención caen todos los productos de degradación, y posteriormente cuando degrado el segundo fármaco solo, yo veo en qué tiempos de degradación, en qué tiempos de retención caen, para que yo pueda saber que el pico número 1 es el fármaco 1, el pico 2 corresponde al fármaco 2, el pico 3 corresponde al 2, el pico 4 al 1, y así sucesivamente, y lo puede identificar de qué fármaco proviene el mismo. Estos métodos, al tener un tiempo de retención o un área definida, vienen siendo métodos cuantitativos que me pueden decir la cantidad o el producto de degradación que se encuentra en la muestra en cierto punto dado. Sin embargo, las desventajas que presentan es que pues, son métodos tardados. Nosotros podemos tener tal vez un método en HPLC que la corrida dure 10 minutos, tal vez dure 30 minutos, tal vez dure 60 minutos. No me dejarán mentir, hay monografías que me indican que debo de correr para el método sin impurezas gradientes de 60, 70 minutos. Entonces son mucho más tardados que los otros, pero pues nos dan indicios de cuánto va y de a qué fármaco corresponde cada producto de degradación. Además de que al tardarse mucho tiempo y gastar solventes, pues vienen siendo también métodos bastante costosos y complejos de implementar en el laboratorio. ¿Qué vamos a obtener cuando nosotros evaluemos los estudios de compatibilidad? Pues bueno, idealmente nosotros deberíamos estar haciendo una degradación de los excipientes, es decir, del placebo. Debería de estar haciendo la degradación del API solo, tanto en forma de oxidación, exponiéndolo a temperaturas elevadas, exponiéndolo a un rango de pH, es decir, una hidrólisis básica, una hidrólisis ácida, y exponiéndolo a la luz, es decir, una degradación fotolítica cuando yo lo expongo a luz ultravioleta. Cuando yo hago toda esta serie de degradaciones del primer API, puedo identificar cuáles son los picos que corresponden a este primer API. Cuando hago las degradaciones del segundo API, yo puedo identificar cuáles son las que vienen de este. Si yo combino un API con los excipientes y veo que se producen degradaciones extra, puede ser que alguno de mis excipientes sea incompatible con este primer fármaco, o inclusive con el segundo, o con ambos. Entonces debería de reconsiderar el uso de alguno de estos excipientes en mi fórmula final. Cuando yo hago todas estas degradaciones y identifico mediante cromatografía, las separo, yo puedo tener más certeza de la cuantificación e identificación de mis productos de degradación en mi producto terminado, es decir, en mi muestra, para que yo con total certeza diga que sigue cumpliendo con su estabilidad toxicológica el medicamento. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, si yo estoy utilizando un cromatógrafo detector PDA, pues yo puedo estar obteniendo la huella espectral
PDA de los picos provenientes de los productos de degradación, en donde posiblemente el espectro del fármaco va a ser tanto parecido a los espectros de los productos de degradación. Esto también me puede ayudar a decir y a confirmar si un pico proviene de un producto de degradación, proviene del fármaco A o proviene del fármaco B. Recordando que aquí nosotros podemos estar midiendo en todo el rango de longitud de onda que consideramos en cualquier momento para cualquier pico. Entonces, esto nos va a decir más que nada cuáles son los mínimos, los máximos, cuál es la huella espectral del TDA de cada producto de degradación, así como de nuestros fármacos de interés. Cuando nosotros ya tenemos identificados plenamente a los productos de degradación de dónde provienen, nosotros ya podemos utilizar en una longitud de onda fija para lo que vienen siendo los análisis de control de calidad, donde tal vez ya no requerimos del uso de un espectro PDA acoplado al HPLC. Por otro lado, si contamos con un cromatógrafo de líquidos con espectroscopía de masas, nosotros podemos identificar a lo largo de toda la corrida, vamos a poder tener los picos que van saliendo y nosotros podemos evaluar su relación masa-carga para que de esta forma podamos saber sus pesos moleculares. Nosotros podemos encontrar en base de datos o podemos ingresar impurezas como estándar para ver qué fragmentos son, si son fragmentos conocidos que ya se presentaron en literatura, si son fragmentos que estamos encontrando del primer fármaco, del segundo fármaco. Esto es también muy útil cuando hacemos la degradación API y nos aparecen picos extra que no habíamos visto en las degradaciones independientes del primer fármaco y del segundo fármaco por separado. En ese momento tal vez no sabríamos un nuevo pico a cuál corresponde. Entonces nosotros podemos ver si ese fragmento con su relación masa-carga lo podemos buscar en la literatura o podemos llevar a cabo nuevas degradaciones para ver a cuál de los dos fármacos corresponde este nuevo producto de degradación. Entonces nosotros podemos tener tal vez todo ese abanico en el cual estamos viendo que existen diferentes fragmentos con ciertos pesos moleculares. Por ejemplo, aquí podemos ver que el mayoritario tiene 193. A lo mejor sabemos que nuestro fármaco A tiene un peso molecular de 220 y nuestro fármaco B de 115. Entonces, por obvias razones, debería estar proviniendo del primer fármaco y no del segundo por cuestiones de peso molecular. Y de esta forma podemos encontrar la huella espectral de la relación masa-carga de los productos de degradación que estamos viendo en cada momento de la corrida ejecutada en el producto de líquidos. Y con el paso del tiempo nosotros podemos ir ya manifestándolo en forma de cromatograma para ver de dónde provienen todos estos productos de degradación ya en nuestro producto terminado cuando estamos haciendo el desarrollo del método indicativo de estabilidad. Si nosotros no queremos estar o no tenemos la posibilidad de control de calidad, estar usando un cromatógrafo de líquidos masas, nosotros podemos determinar los tiempos de retención en cromatografía de líquidos con detector UV normal, a cuál corresponde cada uno, y entonces podríamos estar diciendo producto de degradación del API 1, producto de degradación 1 del API 1, producto de degradación 2 del API 1, producto de degradación 1 del API 2, y así sucesivamente para que nosotros podamos utilizar un detector más amable y más rápido en control de calidad sin vernos en la necesidad de estar utilizando la detección de líquidos masas en cada punto de nuestro periodo de estabilidad. Y aquí en 4Bio como tal, nosotros estamos especializados en hacer todos estos estudios de compatibilidad fármaco-fármaco, fármaco solo, excipientes, fármaco-excipientes, para que mediante cromatografía de líquidos con PDA o cromatografía de masas, nosotros podamos identificar de dónde proviene cada uno de ellos y posteriormente implementar un método que se pueda utilizar en control de calidad. Todo esto que les acabo de platicar el día de hoy lo pueden encontrar en cada una de las bibliografías que amablemente les estamos presentando el día de hoy para que lo puedan corroborar de todo lo que les estamos hablando. Todo lo que les presento siempre no es
No es cuestión de la experiencia que tengamos o que hayamos adquirido, simplemente estamos refiriéndonos a la bibliografía reconocida para que ustedes la puedan tener un poco más resumida y tal vez no leerse todas estas referencias. Entonces, les agradecemos mucho por el momento toda la atención que hemos prestado y pasamos a la sección de preguntas. Por ahí en el chat creo que ya tenemos unas preguntas. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos hicieron aquí en el chat. Una pregunta nos dice, ¿qué tanto impacto tienen las condiciones de humedad a las que es sometido el medicamento? Y si se pudiera saber más específico el medicamento en cápsula de gelatina blanda. Pues bueno, la humedad como tal le va a pegar a los medicamentos, sobre todo sólidos o semisólidos. Por ejemplo, si tú tienes una cápsula de gelatina blanda, tú puedes estar, al tener una cantidad elevada de humedad y tu sistema contenedor cierre no proveer de una barrera efectiva, tú vas a estar provocando que se empiecen a solubilizar tal vez los excipientes o los fármacos y que se esté ganando humedad en tu cápsula. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que tal vez la disolución no vaya cumpliendo y que tal vez tu pH vaya cambiando porque ahora tienes una mayor cantidad de agua. Entonces, ¿qué va a repercutir? En primero, en la disolución como tal de tu medicamento. Y segundo, al cambiarse el pH porque hay más agua, puede que entonces se lleve a cabo una reacción que esté propiciando una degradación por pH y entonces tus productos de degradación pueden ir aumentando más allá de lo que parece de forma normal por efecto de que no es, de que es semipermeable tu sistema contenedor cierre. Otra pregunta que nos hicieron aquí en el chat es, ¿la degradación del lápiz proporcional al incremento o decremento de las impurezas? No necesariamente. Recordemos que no todas las moléculas van a dar la misma señal a la misma concentración. Por ejemplo, yo inyecto la impureza A de mi fármaco, yo tengo un estándar, y la inyecto a 10 partes por millón y me da un área de 200,000. Si yo preparo ahora la impureza B del fármaco y también la preparo a 10 partes por millón y le inyecto, no necesariamente me va a dar la misma área. En lugar de 200,000 me puede dar 100,000, me puede dar 300,000. ¿A qué voy? El decremento del área del pico principal no va a ser necesariamente la misma cantidad que disminuyó a la cantidad de área que aumentaron los productos de degradación, porque no todas las moléculas tienen la misma respuesta en la misma longitud de onda a la que estemos trabajando. Recuerden que muchas de las monografías que nosotros vemos en la farmacopea nos dice, inyecte la solución estándar y luego identifique las impurezas conocidas por su tiempo de retención relativa. Y nos lo dice. Y posteriormente en una siguiente columna nos dice, este es su factor de respuesta relativo. Y en algunos casos es menor a 1 y en otros es mayor a 1. ¿Qué significa esto? Que las impurezas pueden dar menor o mayor respuesta. Entonces la suma de las áreas no necesariamente tienen que coincidir. Otra pregunta que nos hacen es, dice, para pérdida de peso en envases permeables o semipermeables, ¿hay alguna referencia del método o solo se hace el cálculo matemático de diferencia de peso en porcentaje de 10 frascos o envases? Y en este momento no recuerdo específicamente, pero hasta donde yo recuerdo, ahí en la farmacopea, en la FEM, nos dice cómo se debe de hacer la prueba de pérdida de peso para los envases semipermeables. Entonces, esa te la podemos contestar si quieres por correo, Sergio, para que te quede un poquito más claro. Otro nos pregunta, ¿un método UV o por titulación volumétrico podría ser indicativo de estabilidad?
dependiendo. No lo podemos excluir y no lo podemos dejar como si del todo. Nosotros podemos tener tal vez un producto de degradación nos da una reacción frente a una solución. Es decir, yo tengo mis dos fármacos y cuando yo les aplico tal vez una solución volumétrica de tiosulfato o un ácido o una base, no presenta ninguna reacción. Y puede que uno de sus productos de degradación sea lo suficientemente ácido o alcalino o tenga alguna otra propiedad que nos pueda dar como resultado que interactúe con una solución volumétrica. En este punto yo lo veo bastante complicado porque regularmente las soluciones volumétricas actúan sobre grupos ionizables, es decir, sobre ácidos, sobre bases, sobre metales. Entonces, en este punto yo creo que se ve bastante complicado que un método volumétrico sea indicativo de estabilidad. Y por otro lado, un método UV se ve todavía menos probable, puesto que en cromatografía de líquidos por UV visible, nosotros lo que hacemos es detectar cada uno de los componentes que salen en distintos tiempos de retención. Sin embargo, en UV normal, en nuestro fotómetro de UV, nosotros leemos todo lo que está contenido en la muestra sin una previa separación. Entonces, nosotros podemos estar midiendo simplemente la suma de todas las señales que se encuentran presentes en mi muestra. Entonces, yo lo veo un poquito complicado para productos polifármacos. Para productos de un solo fármaco, puede que a lo mejor sí nos pueda servir algún método por UV o por volumetría. Nos preguntan, ¿cuáles son los parámetros de desempeño para evaluar métodos indicativos de estabilidad? Bueno, como tal, lo que debemos estar haciendo es referirnos a la FEUM en la sección de las pruebas que se deben ejecutar dependiendo de la categoría del método. Y nos deberíamos estar yendo a la categoría número 2, en la que habla acerca de impurezas, y nos iríamos a la subsección de impurezas que se deben de cuantificar. Entonces, ¿qué deberíamos estar evaluando? Al ser un método cromatográfico, deberíamos estar evaluando lo que viene siendo la adecuabilidad del sistema. Deberíamos estar evaluando sí o sí la especificidad, selectividad del método. Debería evaluar el límite de cuantificación y de preferencia el límite de detección, y obviamente también deberá estar evaluando la precisión intermedia para que los resultados que provengan de un analista sean equiparables a los que provienen de otro analista. Esto como mínimo. Si tú tienes un estándar de la impureza A, B o C, pues también sería recomendable que hicieras tú una linealidad del sistema o una linealidad del método a un placebo o a una muestra que no contenga o que contenga una impureza en un nivel conocido, tú pudieras ir agregando impureza en una cantidad conocida para ver si el recobro que tienes es adecuado o no. Nos preguntan también si los conceptos de impurezas y sustancias relacionadas en algunos casos pueden causar confusión y si, cómo podemos diferenciarlos. Cuando nosotros estamos hablando de impurezas en general, nosotros podemos estar hablando de impurezas orgánicas o impurezas inorgánicas. Si estamos hablando de impurezas inorgánicas, regularmente nos estamos refiriendo a metales que se utilizaron como catalizadores. Y si estamos hablando de impurezas orgánicas, pudiéramos estar hablando de impurezas orgánicas volátiles o no volátiles. Las volátiles pues, son los solventes que se utilizaron durante la síntesis de un fármaco, y las no volátiles regularmente son productos orgánicos presentes tanto en el fármaco como en el producto terminado, que pueden ser, por ejemplo, iniciadores de la reacción, subproductos, intermedios, enantiómeros. Entonces, como tal, nosotros podemos tener que, por ejemplo, una sustancia relacionada de un medicamento, de un fármaco, es un subproducto o es un intermediario que no alcanzó a reaccionar del todo. Y una impureza como tal, pues viene siendo también una sustancia relacionada. Entonces, por términos generales, vamos a decir que una impureza o una sustancia relacionada es algo ajeno al fármaco de interés que estamos buscando que dé el efecto terapéutico.
Y pues bueno, te decía, lo podemos clasificar en orgánicas, inorgánicas, y dentro de las orgánicas, si son volátiles o no volátiles. Nos preguntan que qué tanto afecta el tamaño de la molécula de la gelatina a lo largo de las pruebas de estabilidad. Molécula de la gelatina, pues bueno, aquí viene siendo más que nada la forma en la que está secuestrado al inicio la molécula dentro de tu cápsula de gelatina blanda. Entonces, estas son pruebas que deben de evaluarse más que nada en el desempeño del producto, no tanto en la composición de la valoración o de las impurezas. Entonces, aquí deben evaluarse lo que vienen siendo las pruebas de desempeño, no del contenido de nuestro producto. Y nos preguntan qué norma podemos consultar para ver los protocolos de estabilidad. Como tal, la NOM 073, al ser una norma, regularmente las normas te dicen qué debes hacer, más no te dicen cómo debes hacerlo. Eso es lo bueno y lo malo de las normas, que les dan a la persona que implementa la norma la libertad de implementarla como sea mejor de acuerdo al sistema de gestión de calidad. Eso es lo bueno. Lo malo es que no te dan mucha guía de cómo debes hacerlo. Tú te vas a la NOM 073, no te dice cuáles son o cómo deberán estar ejecutado al 100% un protocolo de estudio de estabilidad. Entonces, te dice a términos generales qué debería de contener y cuáles son los periodos de prueba que deberán hacerse, cuáles son las condiciones ambientales a las que deberán de someterse, cuáles son los tipos de lotes que deberían de someterse, los tamaños que deben de ser, qué sistema contenedor cierre. Entonces te va diciendo de forma subjetiva y entre líneas qué debería de contener tu protocolo de estudio de estabilidad. Entonces para esto, pues bueno, es necesario que tú abarques todas las recomendaciones escondidas que vienen aquí en la NOM 073 y que las complementes con tu sistema documental para que puedas tener una rastreabilidad adecuada al momento de estar revisando la información recolectada durante todo ese periodo de estabilidad. Y nos preguntan también que si la ecuación de primer orden de la cinética química podrá ser aplicada para predecir la posible degradación de los APIs en diferentes tiempos de análisis. Es decir, con 3 análisis, mes 1, mes 3 y mes 6, que yo haya obtenido los 3 resultados y con estos 3 resultados aplicando la cinética de primer orden podría predecir los meses posteriores, 9, 6, 12, 15. Esto va a depender de cómo se va comportando la degradación de tu fármaco y la aparición del producto de degradación. Recordemos que no todas las degradaciones van a ser de primer orden. Nosotros podemos ir viendo un comportamiento lineal en el cual estamos hablando efectivamente que va a ser de primer orden. Sin embargo, nosotros podemos ver en algunos casos que al un mes o 3 meses hay una degradación grande y una aparición grande de los productos de degradación, pero conforme va el tiempo se va achatando la curva, o puede ser todo lo contrario. En los primeros meses se degrada muy poco, con hace tiempo se va exponenciando la degradación. Entonces, no necesariamente van a seguir todos los productos de degradación cinética de primer orden. Si tú ves que siguen una cinética de primer orden, si tú quieres predecir hasta cierto punto cómo se va a comportar en los meses subsecuentes de tu periodo de estabilidad. Pero si no lo sigue una cinética de primer orden, se vuelve más complicado predecir cómo se va a comportar cada parámetro que estés evaluando en tu protocolo de estabilidad. Y nos preguntan algo muy parecido a lo que acaban de preguntar, si en militar podemos predecir los comportamientos. En militar nosotros podemos ingresar los tiempos que llevamos y las concentraciones o los resultados que vayamos obteniendo y nos puede decir si es una cinética de primer orden o si es una cinética de orden distinta y más o menos qué cinética estaría adoptando de acuerdo a lo que vemos. Recordemos que entre más puntos le agreguemos a cualquier predicción, más confiable se va haciendo, incluso Excel. Pero si nada más tengo 1, 3 y 6 meses, va a estar un poquito complicado que con 3 puntos me diga si va a seguir una cinética de primer, de segundo orden o una cinética polinomial. Entonces, con 3 puntos se ve un poquito complicado. Pero entre más puntos le agregues, pues más vas
no vas a estar cerca de terminar tu estudio de estabilidad. Entonces, no hay nada como tener todos nuestros estudios para ir viendo que efectivamente lo que predije hace 6, 9, 12 meses fue correcto, porque no podemos darnos el lujo nosotros como profesionales de los laboratorios farmacéuticos de predecir cómo se va a comportar y no corroborarlo. Recuerden que está en juego la seguridad y la eficacia del medicamento para el paciente que lo va a tomar. Y me parece que ya no hay más preguntas aquí en la sección del chat. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que hacer. Con todo gusto le damos respuesta. O si tienen alguna otra pregunta, la pueden mandar igual por correo o por mensaje a Jimena. Y con todo gusto les estaremos dando respuesta. Aquí en 4Bio siempre estamos disponibles para que les ayudemos con su desarrollo de sus métodos indicativos de estabilidad, con sus estudios de compatibilidad, para que los resultados que provienen de sus estudios de estabilidad sean confiables para asignarle las fechas de caducidad, ya sea la tentativa o la confirmatoria. Y si no hay más, les agradezco. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy, por haber estado este tiempo aquí compartiendo con nosotros, por sus preguntas. Espero que hayan sido respondidas de una forma clara. Y si tienen alguna otra duda o inquietud, siempre estamos para atenderlos, ya sea por correo o por mensaje. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Se encuentran como 4Bio. Muchas gracias a todos. Bueno, yo más que nada quiero recordarles que para sus constancias vamos a estar tomando mucho en cuenta el pase de lista que ahorita hicimos, recordándoles que pues si no tienen su nombre completo como tal, tienen algún apodo, es necesario que nos manden por ahí correo para que podamos hacerles llegar todas sus constancias. Vamos a agradecerles mucho y que puedan, por favor, contestar una encuesta que les vamos a hacer llegar de igual manera por correo. Y bueno, pues esperen nuestro último webinar del año, que va a ser el 17 de diciembre. Ya por ahí les estaremos enviando la información para que puedan unirse sin ningún problema. Y bueno, pues esto sería todo por nosotros. Que tengan un excelente día. Hasta luego.